El mayor error de la gente. Lo primero que quiero que entiendas es esto. Invertir no es intentar adivinar qué empresa va a subir mañana. Ese es probablemente el error número uno que comete casi todo el mundo cuando está empezando. La mayoría de personas entran en el mundo de la inversión pensando algo así como voy a comprar esta acción porque seguro que va a subir. O esta empresa tiene muy buena pinta, creo que va a explotar el mes que viene. Y el problema es que invertir no funciona así. Incluso los profesionales, gente que lleva décadas analizando empresas, leyendo balances, estudiando mercados, no consiguen acertar siempre. De hecho, muchos estudios muestran algo muy curioso, y es que la mayoría de fondos gestionados activamente no consiguen batir el mercado de forma consistente a largo plazo. Es decir, incluso personas muy inteligentes con muchísima información no logran elegir siempre las mejores acciones. Entonces, algunos inversores muy famosos empezaron a hacerse una pregunta muy sencilla. En lugar de preguntarse cuál será la mejor empresa, se preguntaron, ¿y si en vez de intentar adivinar, compro todas? Y ahí es donde empieza una de las ideas más poderosas que existen en el mundo de la inversión. Los fondos indexados y los ETFs. Y ahora te preguntarás, ¿qué es un fondo indexado? Voy a explicarlo de la forma más sencilla posible. Imagina que tú quieres invertir en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Estamos hablando de empresas como Apple, Microsoft, Amazon, Google, Tesla, Nvidia y muchas más. Ahora piensa esto, si quisieras comprar todas esas acciones una por una, sería un lío enorme. Tendrías que comprar cada acción, decidir cuánto dinero poner en cada empresa, rebalancear tu cartera constantemente y seguir todas esas compañías. Sería complicado y muy poco práctico en la realidad. Entonces alguien pensó algo muy inteligente. Primero crearon algo llamado índice. Un índice es básicamente una lista de empresas que representan un mercado. Una de las más famosas en este caso es el SP500. El SP500 reúne las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Es una especie de fotografía de la economía americana. Cuando el SP500 sube, normalmente significa que las grandes empresas están creciendo. Y cuando baja, significa que las cosas no van tan bien. Entonces, surgió una idea muy simple, pero brillante. ¿Y si creamos un fondo que simplemente compre todas esas empresas automáticamente y copie el índice? Pues eso es exactamente un fondo indexado. Un fondo indexado no intenta ser más listo que el mercado, no intenta adivinar qué empresa lo hará mejor, no intenta predecir el futuro. Simplemente dice, voy a copiar el mercado. Si el mercado sube, el fondo sube. Si el mercado baja, pues el fondo baja. Aquí está lo importante. Si miras la historia de los mercados financieros, verás que a largo plazo el mercado ha tendido a subir. No siempre. Hay crisis, hay caídas, obviamente hay años malos, pero si miras periodos de 10, 20 o 30 años, las tendencias han sido claramente hacia arriba. Por eso, muchos inversores consideran los fondos indexados una de las formas más simples y eficientes de invertir. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un ETF y un fondo indexado? Aquí mucha gente se lía porque escucha hablar de ETFs y fondos indexados y parece que son cosas totalmente distintas. Pero en la realidad pueden ser casi lo mismo. Por ejemplo, puedes tener un ETF que siga el SP500 y también puedes tener un fondo indexado que siga el SP500. Los dos pueden tener exactamente las mismas empresas que hemos comentado antes, Apple, Microsoft, Amazon, Google, etc. Entonces, si invierten en lo mismo, ¿cuál es la diferencia? La diferencia no está en lo que compran, la diferencia está en cómo lo compras. Un fondo indexado normalmente lo compras a través de una gestora o de un banco. Tú transfieres el dinero y compras participaciones del fondo. En cambio, un ETF funciona más como una acción. Se compra y se vende directamente en bolsa durante todo el día. Igual que comprarías acciones de Apple o Tesla de forma individual. Un ETF es básicamente una caja que contiene muchas acciones dentro. Cuando compras una participación del ETF, en realidad estás comprando pequeños trozos de todas las empresas. Entonces, podemos resumirlo así. Fondo indexado se compra como
un producto de inversión, mientras que un ETF se compra como una acción en bolsa. Pero, ¿por qué esto es tan poderoso? Ahora viene la parte realmente interesante. Cuando compras algo como el SP500, no estás apostando por una sola empresa, estás apostando por la economía entera. Y eso cambia completamente la forma de invertir. Piensa esto, si compras solo una empresa, pueden pasar muchas cosas. La empresa puede equivocarse, puede tener una mala gestión, pueden aparecer nuevos competidores en el mercado, puede incluso desaparecer. Pero cuando compras algo como el SP500, es una apuesta totalmente diferente. Estás diciendo, ok, creo que la economía seguirá creciendo con el tiempo. Y aquí ocurre algo muy interesante. Los índices se actualizan automáticamente. Si una empresa deja de ser relevante, sale del índice y entra otra empresa más fuerte. Por ejemplo, hace décadas las empresas más grandes del mundo eran petroleras y empresas industriales. Hoy muchas de las empresas más grandes son tecnológicas. Los índices se van adaptando a esa evolución. Por eso, cuando inviertas en un índice, estás invirtiendo en la evolución de la economía. Ahora vamos a hablar del concepto que lo cambia todo, el promediar el costo del dólar. Esta es una de las ideas más importantes que existen a la hora de invertir. Se llama promediar el costo del dólar. Suena complicado, pero en realidad es algo muy sencillo. Significa invertir la misma cantidad de dinero de forma regular. Por ejemplo, 200 euros al mes, todos los meses. Da igual lo que haga el mercado, no intentes adivinar nada. No intentes predecir cuándo subirán las acciones o cuándo bajarán. Simplemente inviertes de forma constante. ¿Y por qué esto es tan poderoso? Porque elimina uno de los mayores problemas de los inversores. Intentar adivinar el momento perfecto a entrar. La mayoría de las personas espera a que baje el mercado, espera a que todo parezca claro, espera a sentirse seguros, pero la realidad es que nadie sabe exactamente cuándo es el mejor momento. Con el término de promediar el costo del dólar pasa algo diferente. Cuando el mercado baja, compra más barato. Y cuando el mercado sube, compra más caro, sí. Pero con el tiempo, el precio medio se equilibra. Tony Robbins lo explica muy bien en su libro Dinero domina el juego. Dice que intentar acertar el momento perfecto es casi imposible, pero invertir de forma constante elimina ese problema, porque estás comprando en todas las fases del mercado, cuando cae, cuando sube, cuando está lateral, y a largo plazo eso suele funcionar mejor que intentar ser más listo que el mercado. Hay algo aún más importante que todo esto, y es la mentalidad. Invertir no es hacerse rico en un año, no es encontrar la acción mágica, no es duplicar tu dinero en 6 meses. Invertir es construir algo durante muchos años. La mayoría de la riqueza en los mercados viene de algo muy simple, el interés compuesto. El dinero genera rendimientos. Esos rendimientos generan más rendimientos y con el tiempo el crecimiento se acelera exponencialmente. Pero para que eso ocurra necesitas dos cosas, tiempo y constancia. La clave suele ser invertir de forma constante, no entrar en pánico cuando el mercado baja y pensar a largo plazo. Porque la mayoría de la gente no pierde dinero por elegir mal, pierde dinero porque vende en el peor momento, cuando el mercado cae, cuando las noticias negativas aparecen, cuando todo parece ir mal. Pero la historia de los mercados muestra algo muy claro. Las caídas siempre han existido y las recuperaciones también. Este vídeo era la base, el inicio. Quería explicarte cómo empezar a entender la inversión desde cero, fondos indexados, ETFs y el concepto de invertir cada mes. Son ideas muy simples, pero han cambiado completamente la forma en la que millones de personas invierten hoy en día. En el próximo vídeo de esta serie voy a explicar algo que todo el mundo debería empezar a entender. Cómo elegir un índice, por ejemplo el SP500, el MSCI, y qué diferencia hay entre ellos. Porque dependiendo qué índice elijas, estarás invirtiendo en economías diferentes y mercados diferentes. Así que si quieres que siga haciendo esta serie, suscríbete y comenta quiero empezar a invertir y dime también desde qué país me ves. Nos vemos en el siguiente vídeo.